Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy vamos a hablar sobre el COVID-19 y el vínculo que hay entre el clima y el medio ambiente. En medio de la crisis por la propagación del COVID-19, se resumieron algunas de las dudas más frecuentes que han aparecido en este periodo y que busca despejar la relación entre el avance de la pandemia con el cambio climático y el medio ambiente. En diversas zonas del mundo, especialmente las que están bajo cuarentena, se han generado disminuciones importantes de contaminación. Pero esta situación no puede ser tomada como la cara amable o positiva del coronavirus. La verdad es que los esfuerzos por disminuir la contaminación causante del cambio climático deben ser producto de medidas de carácter global y no el resultado de una pandemia. El coronavirus y el cambio climático han dejado en evidencia que ambos no conocen fronteras, que afectan por igual a la humanidad y que solo acciones coordinadas y decididas son las que producen cambios relevantes para enfrentarlos. Se estima, por ejemplo, que en China la reducción de CO2 durante febrero llegó a un 25%. Sin embargo, la acumulación de CO2 que se ha acumulado en la atmósfera es demasiado alta. De hecho, y a pesar de estas bajas que se han producido en las emisiones de países como China, informes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos dan cuenta de que los niveles de CO2 en la atmósfera entre enero y marzo de este año son incluso superiores al que había en igual periodo del 2019. Lo relevante es que esta crisis del coronavirus puede ser un punto de inflexión. Primero, por supuesto, está el cuidado y la vida de las personas. Pero una vez superada la crisis, debemos pensar a largo plazo y dar un paso definitivo a la adopción de políticas que garanticen la sostenibilidad del planeta. Ahora hagámonos una primera pregunta. ¿Existe un vínculo entre la pandemia del COVID-19 y el cambio climático? La hipermovilidad humana fue sobre todo lo que favoreció la pandemia del coronavirus. De hecho, si las personas hubieran disminuido cada vez más sus traslados, el contagio habría sido más limitado, pues este es el objetivo del encierro. Pero las enfermedades infecciosas se ven favorecidas por el cambio climático y la destrucción de la biodiversidad. Algunos animales, como los mosquitos, extienden sus territorios y por lo tanto propagan enfermedades infecciosas más fácilmente. El ejemplo de la gripe también sorprende, debido a que los inviernos son cada vez menos intensos. Ahora el virus está activo durante un periodo más largo, incluso durante todo el año en las regiones tropicales. Continuaremos con la segunda pregunta. ¿Disminuyeron realmente las emisiones del CO2 desde el comienzo de la crisis del COVID-19? Sí, las emisiones del CO2 corresponsables del cambio climático se redujeron de forma significativa en los países afectados por el coronavirus. En China, por ejemplo, las emisiones del CO2 cayeron a casi cuarta parte entre principios de febrero y de marzo de este año, en comparación con el 2019. Asimismo, en el norte de Italia, en los Estados Unidos, se comenzó a registrar una reducción de las emisiones del CO2 y la contaminación del aire. ¿Por qué se están disminuyendo tan significativas? Es porque están directamente vinculadas a la reducción drástica a las actividades industriales que dependen de una gran medida de carbón y de petróleo. Del mismo modo, la deceleración de la movilidad de las personas, en particular la vinculada al tráfico aéreo global, un sector que emite gases de efectos invernaderos, parecen concluir mecánicamente una caída de la emisión del CO2. Sin embargo, no hay nada en que alegrarse. Esos descensos únicos se producen después de un largo periodo de aumento continuo. Los últimos 5 años fueron los más calurosos y además 19 a los 20 años en los que se registraron mayor temperatura corresponde a este ciclo. Sumando a esto, actualmente las emisiones del CO2 en los hogares están subiendo de manera drástica. Podemos esperar un impacto positivo en el medio ambiente y en
en las reducciones de las emisiones del CO2 a largo plazo? La caída de las emisiones de gases de efectos invernaderos en la continuación del aire que observamos recientemente en realidad puramente cíclica es una farsa. Solo sucedió por una gran parte de las actividades humanas se verán obligadas a detenerse en condiciones dramáticas y grandes consecuencias sociales y económicas. El COVID-19 representa un peligro para la humanidad y el planeta. Las medidas temporales que se tomaron para enfrentar esta pandemia no parecen una respuesta durante el desafío del cambio climático. Durante décadas, la tendencia las emisiones del CO2 debe revisarse en funcionamiento económico de nuestra sociedad basada en una actividad contaminante y en las aplicaciones de la desigualdad. Sí, todavía podemos esperar una transformación, pero no vendrá de la crisis de salud en sí misma. Se necesita un plan de recuperación sin precedentes que tenga plenamente en cuenta la emergencia climática, ambiental y social. Deberíamos tener un repuente de la contaminación y las emisiones de gases de efectos invernaderos una vez que la crisis del coronavirus haya pasado. Con el aplazamiento de una de las principales reuniones internacionales como el CEP26, Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, crucial para la implementación efectiva de Acuerdo de París, corriendo riesgo al principales decisiones internacionales que necesitan para enfrentar otras dos emergencias, el cambio climático en el colapso de los seres. Mientras tanto, las industrias más contaminantes, como el sector aéreo, ya están trabajando para beneficiarse de los esfuerzos de recuperación, obtener nuevas regulaciones y entre los estándares ambientales sociales con el pretexto de volver el crecimiento económico basado en las actividades tóxicas en orígenes de desigualdad.